¿Qué tal, amigos del Militante Informativo? El día de hoy hablaremos de la Unidad de Inteligencia Financiera y cómo es que a través de la conferencia matutina dio a conocer que existen pagos por más de 96 millones de pesos por parte de la Embajada de Estados Unidos a la organización Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, mejor conocida esta organización como Mexicanos a favor de la corrupción, ya que están liderados o esta organización está liderada por Claudio X González, ese personaje que se la ha pasado de fracaso en fracaso con todo el bloque conservador, y esta vez no es la excepción. Sin embargo, pensaban que no se iba a poder exhibir este financiamiento o esta forma de pasarles incluso charola a los empresarios, porque también se dio a conocer una gran lista de empresas mexicanas que le han abonado dinero, le han dado donativos a esa organización de la sociedad civil, como les gusta llenarse la boca, de organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales, de la sociedad civil, pero que solamente han servido para estar atacando al gobierno de la Cuarta Transformación y que desde luego no han tenido éxito. Ese esquema de donativos asciende a muchos millones de pesos, se habla de 502 millones de pesos en un periodo del 2016 al 2023. Luego, en otra parte, se explican también donativos que ascienden a más de 299 millones de pesos. También se descubrió que hay dos pequeños donativos, por decirlo así, de parte o el origen están en Reino Unido. Entonces todo esto es de cuestionarse del injerencismo de qué tamaño es, ya que Estados Unidos tendrá que responder por la emisión de esta cantidad de más de 96 millones de pesos, pero también se pone en tela de juicio o se pone sobre la mesa qué se debe de hacer para que estos personajes que le aportan a estas organizaciones que se manejan en la opacidad, pues dejen de ser utilizadas para no evadir impuestos, pero digamos que la ley les permite deducirlos y no declarar nada al respecto. Es decir, esto no se hace público, se hace de manera pública porque la Unidad de Inteligencia comenzó a revisar la ruta del dinero, pero debe de existir una obligación del interés público, valga la redundancia, ya que son cifras exorbitantes y que no están entrando a las arcas de la hacienda pública. Entonces todo esto se tiene que traducir en una reforma en materia fiscal, que ya desde luego el presidente habló de que lo va a proponer. Obviamente lo tendrá que revisar el Congreso, lo tendrá que revisar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a su vez con el SAT, pero de entrada esto ya es una buena señal de que las instituciones que combaten el lavado de dinero, que combaten la corrupción, como lo es la UIF, pues da a conocer toda esta información. Y en este caso Pablo Gómez habló de todas estas donaciones y cómo muy probablemente se estén aprovechando estos donativos pues para diferentes fines. En este caso también algunos reporteros, algunos compañeros de los medios de información preguntaron de qué se va a hacer al respecto, qué cartas se van a tomar sobre el asunto, pues porque se está utilizando demasiado dinero para fines facciosos. No olvidemos todas esas campañas que se han desarrollado en redes sociales para supuestamente debilitar al gobierno de la Cuarta Transformación, en específico al presidente, y esa campaña se intensificó durante el tiempo electoral, durante las pasadas elecciones. Aquí le echaron toda la carne al asador y terminaron fracasando. Ahora, ¿qué es lo que nos estará diciendo el bloque conservador con este tipo de noticias? Van a decir que se está violentando la secrecía bancaria, se está violentando la libertad de expresión, se está violentando la democracia. Van a salir con una serie de maromas a decir que todo esto está mal, cuando lo que ha propuesto el presidente es que la vida pública sea cada vez más pública, y por ello aquí tenemos la información. Vamos a revisar por partes lo que Pablo Gómez explicó en la mañanera de una manera muy breve, solamente para tener un contexto completo de cómo se están utilizando estos esquemas de donativos para favorecer al bloque conservador. La Unidad de Inteligencia Financiera ha preparado un reporte a la opinión pública sobre un organismo no gubernamental constituido como asociación civil que se denomina Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, AC. Este organismo, muy activo políticamente,
Es una, como decía, asociación civil proclamada sin fines de lucro, que se creó el 26 de noviembre de 2015. Obtiene recursos a nivel nacional e internacional por aportaciones voluntarias y donativos deducibles de impuestos para el donador. Tiene como apoderados legales a Claudio Javier González Guajardo y a María Amparo Casar Pérez. Los ingresos que han tenido desde el año 2015 son: el año 16, 68.053.000, el año 17, 75.469.000, el año 18, 81.833.980, el año 19, 79.867.628, el año 20, 65.263.942 pesos, el año 21, 40.803.588, el año 22, 35.321.881 y el año 23, 55.974.478 pesos. Los recursos recibidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad desde cuentas de los Estados Unidos son 3 operaciones desde The Ford Foundation por 5.601.500 pesos, 2 operaciones, 2 envíos de John and Catherine MacArthur Foundation, una de International Community Foundation, otra FPOS marca la cuenta bancaria desde los Estados Unidos en el año 20, 978.072 pesos, una operación, un envío desde Rockefeller Brothers Foundations Incorporated por 471.250, una de Intelligent Mexican Marketing Incorporated en el año 2017 por 50.957.50, que hace un total del periodo de 17 a 23 de 9 donativos por un total de 13.017.951 procedentes de los Estados Unidos de América. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96.740.613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América. El organismo emisor de las transferencias financieras se llama Financial Service Center y están facturados o fueron facturados por parte de Mexicanos contra la Corrupción a nombre de una entidad que se llama US Agency for International Development, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Es así como aparece la cuenta bancaria desde donde se emitieron los 96.740.613 pesos 60 centavos, como está en el encabezado de esta nota, a partir del 29 de agosto de 2018. El 29 de agosto de 2018 recién acababa de llevarse a cabo en México la elección presidencial y de Congreso de ese año, obviamente. Es decir, estas aportaciones del gobierno de los Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción no vienen del año 2015, cuando esta fue fundada, sino vienen a partir del momento en que en México se realizan unas elecciones y el candidato que resulta elegido en esa elección presidencial fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no es, insisto en esto, que es muy importante, la subvención del gobierno norteamericano no se da antes de las elecciones de 2018. Ahora, tenemos recursos recibidos por el Movimiento contra la Corrupción desde cuentas en el extranjero. Se han localizado 2, se han reportado a la UIF 2. Una procedente de National Endowment for Democracy, procedente del Reino Unido, año 18 y año 20, 6 operaciones, por 1.615.075 pesos mexicanos. National Endowment for Democracy es una institución creada por el Congreso de los Estados Unidos para financiar justamente lo que ese gobierno considera que son movimientos en favor de la democracia. Tenemos también una aportación de 425.481 pesos 76 centavos, pero no tenemos disponible el nombre del ordenante, solo el país de origen del año de 2017. Es posible que sea el mismo donante, el mismo ordenante del giro internacional, pero no está confirmado eso. Ahora bien, durante el periodo de 2016 a 2023, Mexicanos contra la Corrupción recibió
29,062 pesos en México y desde México, de las siguientes personas morales, o sea, agrupamientos y empresas. Fundación Maelba, AC. Fundación Maelba está encabezada o forma parte como miembro importante, destacado, Valentín Díaz Morado, que es una persona muy vinculada a consorcios empresariales muy poderosos. Están ahí también algunos otros prominentes capitalistas de México. De ahí, desde 16 hasta 23, obtuvo Mexicanos contra la Corrupción 44 millones de pesos. Aquí quisiera hacer un paréntesis antes de continuar. Estos donativos, de acuerdo con la ley mexicana que está en vigor, son objeto de una concesión fiscal, se deducen para efectos fiscales en las declaraciones de las empresas y de los individuos. Este no es un subsidio del gobierno en turno, es un subsidio del Estado mexicano, indirecto, que beneficia a las asociaciones civiles que están dentro de este estatus de organismos sin fines de lucro que pueden recibir donaciones. Sin embargo, estas organizaciones no informan a la sociedad, tampoco informan al gobierno, a pesar de que reciben recursos o pueden recibirlo de la sociedad y a pesar de que quienes donan el dinero pueden deducir el donativo en el pago de sus impuestos. Pablo Gómez, soy Tania Damián de Ángulo 7. Además de difundir esta información, pues porque es pública, legalmente se puede hacer algo más por este dinero que la Embajada de Estados Unidos, estos 97 millones, manda a este tipo de ONGs y que podrían estar o que incidirían o estarían incidiendo pues en la política de México. Bueno, para eso es, ¿no? El presidente tendrá que decir al respecto lo que corresponde al gobierno, a la conducción, digamos, la política exterior. En eso no se mete la UIF, en la política exterior. Apoya la política exterior del gobierno, pero no la define, ¿verdad? ¿Esperan que esta nota diplomática que mandó presidente? Bueno, pues acerca de la información que aportó Pablo Gómez, y le agradecemos mucho por la claridad y la contundencia, porque se dan a conocer los ingresos, de dónde provienen, también cómo se gasta el dinero. Corresponde a nosotros, y en efecto, tomar una decisión que va a consistir en dos medidas. Una, voy a enviarle una carta al presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, sobre este tema. Y además, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota con el mismo tema, porque consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a la soberanía de nuestro país. Ya les vamos a informar en su momento sobre estas dos acciones. Y lo otro, la otra medida va a ser pedirle a la Procuradora Fiscal que lleve a cabo una revisión junto con el SAT sobre estos donativos, ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se nos presente un informe. Y como lo plantea Pablo, todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos, porque cuando se deducen impuestos por donativos son ingresos que no llegan a la hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del país en beneficio de todos los mexicanos, sino que cuando se
regresan estos recursos y se utilizan con propósitos facciosos. Se está dando un uso indebido al presupuesto. Y eso lo tenemos que revisar. Son las dos medidas que se van a tomar y pronto les vamos a informar. Con esta información terminamos el video del día de hoy, amigos, invitándolos a que se suscriban, a que comenten y a que compartan esta información. Hasta la próxima.